Mi nombre es Johnny Calderón y les voy a hablar acerca de la urticaria autoinmune. La urticaria se caracteriza por la aparición de ronchas pruriginosas que representan áreas bien circunscritas de edema sin fobia, con centros blanqueados y bordes elevados que afectan solo las porciones superficiales de la dermis y se observan junto con el eritema circundante de la piel. Las lesiones pueden ser tan pequeñas como unos pocos milímetros de diámetro, pero pueden unirse para formar ronchas de hasta varios centímetros de ancho. A menudo remiten dentro de las 24 horas desde el momento de inicio. La urticaria puede ir acompañada de la presencia de angioedema, que es un proceso similar al que ocurre en las superficies submucosas de los tractos respiratorios superior y gastrointestinal y en las capas más profundas de la piel, incluido el tejido subcutáneo. La urticaria autoinmune consiste en un síndrome reaccional de la piel y mucosas caracterizado por ronchas pruriginosas ocasionadas por edema vasomotor transitorio y circunscrito de la dermis que dura algunas horas, en ocasiones acompañado de angioedema cuyo origen es inmunológico y causado por autoanticuerpos contra el receptor de alta afinidad para IgE, Fc epsilon RI y anti-IgE. La urticaria autoinmune aparece en pacientes que generan autoanticuerpos funcionales contra el receptor FcR1 y la IgE. Los autoanticuerpos involucrados pertenecen al subtipo IgG1 e IgG3. Generalmente es una forma de urticaria más grave y resistente al tratamiento. La importancia de diagnosticar urticaria autoinmune radica en que al hacerlo los enfermos pueden recibir una explicación acerca de una enfermedad desconcertante y que habitualmente no remite. Muchas enfermedades autoinmunes son más prevalentes en pacientes con urticaria crónica, entre ellas las siguientes se encuentran más frecuentemente en pacientes que en la población control: alteraciones tiroideas, enfermedad celíaca, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea y diabetes tipo 1. En pacientes con urticaria autoinmune presentan niveles de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, anti-TPO, anticuerpos antinucleares, antitiroglobulina, es decir, anticuerpos antimicrosomales, factor reumatoide, anticuerpos IgA antitransglutaminasa, anticuerpos de células parietales con ADN de doble cadena y anticuerpos anticardiolipina. La asociación de urticaria y enfermedad tiroidea autoinmune tienen algunos mecanismos inmunológicos en común, asociados con la desregulación del sistema inmunológico: un aumento de los niveles séricos de interleuquina 6, reducción del número y función de los linfocitos T reguladores y aumento de los linfocitos Th17. En la urticaria crónica va a haber generación de citocinas, efecto directo sobre hipotálamo y aumento de la hormona estimulante de tiroides. Vamos a tener presencia de anticuerpos antitiroideos positivos que tienen la propiedad de desgranular células cebadas por sí mismas. Va a causar aumento de receptores para interleuquina 1, 2 y 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, leucotrienos y prostaglandinas, generando un círculo vicioso. Un tercio de las urticarias crónicas son causadas por autoanticuerpos contra la cadena alfa de el receptor Fc epsilon R1, que va a causar una autoinmunidad, una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, en la cual un autoanticuerpo contra un receptor celular desencadena activación celular, produciendo una desgranulación de las células cebadas con urticaria consecutiva. En la reacción de hipersensibilidad tipo 2, el reactivo inmunitario va a ser la IgG, y en el caso de la urticaria crónica, el antígeno va a ser un receptor de superficie celular y el mecanismo efector va a ser un anticuerpo que altera la señalización. Respecto a la clasificación de la urticaria, esta se va a basar más en la presentación clínica. Clasificarla según su etiopatogenia tiene poco valor clínico práctico, ya que las pruebas pertinentes no siempre están disponibles y en muchos casos la causa sigue siendo desconocida tras una evaluación integral. Clasificación etiológica de la urticaria. Vamos a tener aquella dependiente de IgE, aquella mediada por bradicinina, aquella mediada por complemento, la no inmunitaria y la idiopática. La autoinmunitaria se encuentra en la primera categoría, en las que son dependientes de IgE. En la clasificación clínica de la urticaria vamos a tener que es posible reconocer la variedad de urticaria por la forma de presentación, pruebas y biopsia de piel. Vamos a tener 6 categorías, como es la urticaria ordinaria, urticaria física, que es reproducible por un estímulo físico, angioedema sin ronchas, urticaria de contacto, urticaria vasculítica y síndromes autoinflamatorios. En la urticaria ordinaria vamos a tener aguda, crónica y episódica. La aguda
va a ser aquella que no tiene un curso mayor de 6 semanas de actividad. La crónica va a tener 6 semanas o más de actividad continua y la episódica va a tener actividad intermitente o recurrente. Incidencia. La incidencia estimada de urticaria crónica en la población general es del 15 al 25%. Se presenta con mayor frecuencia en adultos que en niños y afecta un 6 a un 7% de los niños en edad preescolar. La prevalencia de urticaria crónica autoinmune en los Estados Unidos es del 30 al 40%, en comparación a los países occidentales que reportan una incidencia del 42%. Del 12 al 14% de los pacientes con urticaria crónica tienen la circulación autoanticuerpos antitiroideos, antitiroglobulina o antiperoxidasa. Tal cifra es significativamente mayor que la incidencia en la población normal de 3 a 6%. De esos pacientes, aproximadamente el 5 al 34% son clínica y bioquímicamente eutiroideos. Del 5 al 10% tienen una enfermedad clínicamente aparente y la prevalencia de autoinmunidad tiroideas en los niños va del 0,35 al 4,3%. En el mecanismo inmunopatogénico, tenemos que el detonante de la producción de autoanticuerpos se desconoce. Se ha relacionado con predisposición genética a enfermedades autoinmunes por aumento del HLA-DRB1 y DQB1 y la presencia de anticuerpos IgG1 e IgG3 dirigidos contra el receptor alfa de alta afinidad de Ig, Fc epsilon RI en un 35-40% y contra Ig en un 5-11% de mastocitos y basófilos. Los anticuerpos que reconocen el dominio Fc epsilon RI compiten con la Ig por el sitio de unión. También vamos a tener autoanticuerpos dirigidos contra el dominio A1 y que son capaces de unirse incluso en la presencia de Ig. Esos autoanticuerpos funcionalmente activos son capaces de estimular basófilos y mastocitos para que liberen mediadores preformados y mediadores de nueva síntesis derivados del ácido araquidónico que incluyen PGD2, leucotrienos C4, D4 y E4. Entre los preformados vamos a tener histamina, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 3, 4, 5, 6, 8, 13 y el factor estimulante de colonias granulocítico monocítico. La liberación de los gránulos se produce cuando la Ig se une con el receptor Fc epsilon R1 sobre la superficie del mastocito, formando un complejo que desencadena la desgranulación. Además, hay estímulos inmunológicos y no inmunológicos que la producen. Entre los estímulos inmunológicos vamos a tener la unión del receptor Fc epsilon R1 de Ig por alérgenos, anticuerpos anti-Fc epsilon R1, anti-Ig. Y vamos a tener estímulos no inmunológicos como los opioides, anafilotoxina C5A, factor de células madre y sustancia P. Estos estímulos inician pasos dependientes de energía y calcio que conducen al cúmulo de gránulos para fusionarse con la membrana celular del mastocito. Dichos gránulos contienen mediadores inflamatorios que aumentan la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio de las vénulas postcapilares, como son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 8 y la histamina. La interleuquina 4 promueve una mayor producción de Ig que origina una retroalimentación negativa, lo que puede conducir a pérdidas transitorias de plasma de los vasos sanguíneos y reclutamiento de células inflamatorias agudas en la piel lesionada. Las sustancias vasoactivas derivadas de mastocitos y basófilos originan extravasación del fluido plasmático hacia la dermis, lo que genera un edema que suele ser transitorio, causando una lesión tipo roncha y un intenso prurito producido por la liberación de histamina hacia la dermis. La unión de los autoanticuerpos al mastocito puede también iniciar la activación del complemento con la consecuente generación de anafilotoxina C5A, la que aumenta o facilita la desgranulación. Entre las manifestaciones clínicas vamos a tener ronchas recurrentes, pruriginosas, circunscritas, elevadas, eritematosas, a menudo con el centro pálido. Cuando el proceso edematoso se extiende en profundidad hacia la dermis profunda y el tejido conjuntivo subcutáneo, se conoce como angioedema. Las ronchas varían en tamaño de unos pocos milímetros a varios centímetros en su diámetro y pueden localizarse en cualquier lugar del cuerpo. Su evolución no es mayor a 24 horas. El prurito suele ser más intenso por las noches. Es el único prurito que se alivia con la frotación antes que con el rascado franco. Y las secuelas son equimosis mucho más que escoriaciones. El angioedema también puede ocurrir en cualquier localización del cuerpo humano, aunque generalmente afecta la cara, labios, mejillas, áreas periorbitales y la lengua, la faringe, la laringe o parte de alguna extremidad. El diagnóstico se va a basar en una historia clínica exhaustiva donde se van a identificar los factores desencadenantes. Se va a evaluar la calidad de vida para llevar un control de la enfermedad y se van a realizar puntuaciones de actividad con herramientas estandarizadas.
además de estudios complementarios en presencia de otros síntomas. La urticaria autoinmune es frecuentemente diagnosticada en base a la sospecha clínica después de excluir otros desencadenantes tales como medicamentos, alimentos, infecciones y urticarias físicas. La prueba más utilizada es la prueba de suero autólogo, en donde se detectan autoanticuerpos circulantes funcionales contra el receptor de alta afinidad para la IgE, Fc epsilon RI e IgE que son capaces de activar mastocitos. En la prueba del suero autólogo se extrae sangre venosa y se mantienen tubos estériles sin anticoagulantes y se deja coagular a temperatura ambiente por 30 minutos. Se separa el suero por centrifugación a 2000 revoluciones por minuto durante 15 minutos y luego se realiza una inyección intradérmica de suero autólogo 0,05 ml, 2 centímetros por debajo de la fosa del codo. Adicionalmente se van a aplicar 0,05 ml de solución salina al 0,9% y 0,05 ml de histamina en la cara palmar del antebrazo. El resultado será valorado después de 30 minutos. Se considerará positivo cuando la pápula sea de un diámetro de más de 1,5 mayor que el control negativo. Esta prueba tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 80%. Una prueba del suero autólogo positiva está asociada a enfermedad tiroidea autoinmune. El gold estándar in vitro para el diagnóstico de la urticaria crónica autoinmune para detección de anticuerpos clínicamente relevantes para el receptor Fc epsilon R1 es la prueba de liberación de histamina u otro reactivo de los basófilos. La medición de CD63 es un marcador de activación de basófilos y mastocitos donde se va a expresar por la fusión entre gránulos intracitoplasmáticos y la membrana plasmática. La puntuación de la actividad de la urticaria combina el número de ronchas y la intensidad de prurito todos los días. Los valores pueden ir de 0 a 6 puntos en función del número de abones, de 0 a 3 puntos y la intensidad del prurito, 0 a 3 puntos presentes en ese día. Para reconocer la urticaria autoinmune vamos a tener un patrón, donde van a destacar lesiones de mayor severidad y duración, corticodependencia, niveles de IgE más bajos que la media, el test de suero autólogo positivo, anticuerpos antitiroideos positivos y vasopenia franca, que apenas responde al estímulo con IgE. En el tratamiento también vamos a tener objetivos terapéuticos como son aliviar el prurito, suprimir la formación de ronchas, maximizar la realización de actividades diarias. Vamos a tener un tratamiento secuencial en el que vamos a tener primera línea, segunda línea y tercera línea. En la primera línea va a haber antagonistas H1 no sedantes y sedantes y antagonistas H2. En la segunda línea vamos a tener indicaciones específicas, cursos cortos de corticoides orales para exacerbaciones agudas. En tercera línea vamos a tener terapias inmunomoduladoras para los casos de gravedad. Los antihistamínicos H1 de segunda generación van a tener poca penetración en el sistema nervioso central y no producen letargia. Los más utilizados van a ser loratadina, cetiricina, desloratadina, fexofenadina, terfenadina, misolastina y epinastina. En los antihistamínicos H1 de primera generación vamos a tener el efecto secundario de la sedación, pero puede ser útil cuando el paciente presenta problemas para conciliar el sueño por la urticaria. El 40% de los pacientes no responden a los antihistamínicos. En la terapia de primera línea también vamos a tener antihistamínicos H1 como la cetiricina y la levocetiricina, con efectos antiinflamatorios como es la inhibición del factor activador de plaquetas, quimiotaxis de eosinófilos y migración trascendentelial a través de las células dérmicas. En pacientes que responden mal al tratamiento con antihistamínicos se recomienda aumentar la dosis hasta 4 veces. Vamos a tener también ciclos cortos de prednisona que van a tener un papel en la exacerbación aguda de la urticaria crónica, pero existe una fuerte recomendación contra el uso de estos esteroides orales a largo plazo dado el riesgo de efectos adversos. Los fármacos de segunda línea se usan cuando los antihistamínicos no surten efecto. Entre estos vamos a tener antidepresivos tricíclicos, corticoides antagonistas de los canales de calcio, suplementos de levotiroxina y antagonistas de los receptores de leucotrienos. La oxepina va a ser un antidepresivo tricíclico con potente actividad frente a los receptores H1 y H2. Va a tener efectos más fuertes y menos sedantes que la difenidramina. Vamos a tener montelukast y zafirlukast, que son antileucotrienos, y vamos a tener el bloqueante de los canales de calcio nifedipino, efectivo para disminuir el prurito, cuyo mecanismo de acción va a ser que modifique el ingreso de calcio hacia los mastocitos cutáneos. Va a ser útil en pacientes con urticaria crónica e hipertensión arterial. En la terapia de tercera línea vamos a tener los inmunomoduladores como la ciclosporina,
tacrolimus, la ciclofosfamida, el metotrexato, el micofenolato de mofetil e inmunoglobulina intravenosa. Vamos a tener la plasmaféresis, la colchicina, la dapsona, el albuterol, ácido tranexámico, terbutalina, sulfasalacina, hidroxicloroquina y warfarina. Los estudios con estos agentes en su mayoría se hacen en un pequeño número de pacientes y muchas veces son anecdóticos. En la urticaria grave que no responde a antihistamínicos se adiciona terapia anti-IgE. Se reserva ciclosporina para los casos más refractarios. La ciclosporina es un potente inhibidor de respuesta inmune celular y humoral, liberación de histamina de los basófilos y el factor de necrosis tumoral alfa. En pacientes con urticaria autoinmune grave a la dosis de 4 mg sobre kilogramo sobre día, por 2 meses solo 25% de los que respondieron permanecieron libres de urticaria de 4 a 5 meses. El micofenolato mofetilo puede ser un tratamiento útil y seguro para los pacientes que no responden a los antihistamínicos o corticosteroides y que requieren un tratamiento agresivo para controlar los síntomas de su enfermedad. Respecto a los nuevos manejos de la enfermedad, ha surgido un nuevo fármaco como es el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal de IgG contra la porción Fc del anticuerpo IgE y que evita que la IgE libre se una a los receptores Fc epsilon R1 de alta afinidad en masocitos y basófilos. El primer estudio multicéntrico controlado con placebo que evaluó el uso de omalizumab en la urticaria crónica espontánea examinó la eficacia de esta terapia en sujetos con autoanticuerpos IgE y encontró que el 70% de los pacientes tratados con omalizumab, que de otra manera eran refractarios a la terapia antihistamínica estándar, estaban completamente protegidos contra el desarrollo de las ronchas. Otro estudio de fase 3 demostró que omalizumab administrado en 3 dosis cutáneas de 150 a 300 mg durante un periodo de 12 semanas redujo significativamente los síntomas en pacientes con urticaria crónica refractaria a antihistamínicos sin rebote de los síntomas después de la interrupción del medicamento. La falta de recaída después de la interrupción y un perfil de seguridad muy buena han hecho que omalizumab sea adecuado para la terapia a largo plazo, aunque el costo aún limita su uso en muchas circunstancias. La rupatadina es un nuevo antihistamínico que fue asociado a significativa mejora de los síntomas de 195 pacientes con urticaria crónica, con un adicional efecto antiinflamatorio como resultado de su factor de activación antiplaquetas y muy elevada afinidad al receptor H1. JNJ-7777120 es un antihistamínico selectivo del receptor del mastocito relacionado a la patogénesis del prurito. Redujo el prurito en ratones más eficazmente que los antihistamínicos H1. Respecto a las pruebas de laboratorio más comunes que permiten identificar las alteraciones típicas de las enfermedades autoinmunes, debemos decir que el estudio de enfermedades cuya alteración primaria está en el sistema inmunológico representa un desafío importante para el médico, pues muchas veces requiere de exámenes complementarios específicos y de elevado costo. Las enfermedades autoinmunes constituyen un grupo heterogéneo de patologías con manifestaciones clínicas diversas. En este contexto, el estudio de laboratorio constituye un complemento importante después de haber realizado una completa anamnesis y examen físico. Entre las técnicas más utilizadas se encuentran la inmunofluorescencia indirecta, el ensayo inmunoenzimático, el ensayo múltiple y la electroinmunotransferencia. Cada una de ellas presenta diferencias pero conservan el fundamento general, que es el reconocimiento de la unión antígeno-anticuerpo. Anticuerpos antinucleocitoplasmáticos, ANA, son autoanticuerpos dirigidos contra componentes nucleares, el ADN de doble cadena, histonas y ribonucleoproteínas. Son muy sensibles en la pesquisa de patologías autoinmunes pero poco específicos, encontrándose positivos en distintas enfermedades e incluso en pacientes sanos. En los anticuerpos anti-DNA de doble hebra, la medición de estos autoanticuerpos se utiliza en la evaluación y manejo de pacientes con lupus eritematoso sistémico. Están dirigidos contra el ADN de doble hebra nativo, el cual está presente en el núcleo celular. Su presencia se puede sospechar al tener ANA positivo, patrón nuclear homogéneo, y su detección en forma dirigida se puede realizar por varias técnicas. El radioinmunoensayo FAR, el estándar de oro, permite detectar anticuerpos de alta afinidad mediante radioactividad. Tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero es un método caro y potencialmente peligroso para el operador. En la actualidad, las dos técnicas más utilizadas son inmunofluorescencia indirecta, Encritidia lucilae y el ELISA. Gracias por su atención.